A ver, es cierto que algunas cosas interesantes que yo me he encontrado. Lo primero, el proceso de madurez. Yo entendía, y así lo viví y lo comprobé, que con 18 años estaba preparado para jugar en el Real Madrid, cuando tú me diste la oportunidad, y ahora hay poquísimos chicos que a nivel de madurez estén preparados tengan la mentalidad para jugar en el Real Madrid. ¿Y ese es un defecto de preparación futbolística o es...? Yo creo que tiene que ver con la sociedad, cómo se educan ahora los jóvenes. Es una tendencia. Yo creo que el futbolista tiene que ser perfectamente consciente de cuál es su trabajo, de lo que trasciende de su trabajo al público y incorporarlo a lo que es ser futbolista. Yo te voy a contar una anécdota no tiene exactamente que ver con esto, pero yo en el momento que empecé a jugar con regularidad en el Real Madrid, todavía tenía 18 años y pasé de ser un chaval anónimo, estudiante de Derecho en la Complutense, que entrenaba por las mañanas con el Castilla, bueno, el año anterior incluso con el C, porque yo debuto antes con el primer equipo que en el Castilla, y por las tardes me iba a la Complutense a estudiar, a 2 semanas después a prácticamente no poder ir a ningún lado donde haya gente, ¿no? Yo no lo llevaba bien, odiaba hacer entrevistas, odiaba que me tal, ¿sabes? Y un día le digo a mi padre, le digo, papá, es que yo no quiero ser famoso, yo no quiero hacer entrevistas y tal. Me dice, ¿tú quieres jugar en el Real Madrid? Digo, sí, hombre, claro. Dice, pues ya. Fíjate, luego curiosamente todos mis trabajos y toda mi vida han acabado siendo de cara al público. Pero al principio no lo... Fíjate que no lo llevaba bien, Era tan feliz con mi anonimato. Qué vida más ejemplar la tuya, ¿eh? Porque tener una interrupción tan violenta de un sueño que en tu caso estaba muy, muy definido porque amabas el fútbol y tenía las dos cosas, o sea, el instinto del extremo y la inteligencia del mediocampista, ¿no? Siempre fuiste muy analítico, ¿no? Desde que eras chico. Y de pronto una interrupción tan violenta y haberte armado de una personalidad tan atractiva, ¿no? Casi davinchesca, un poco de música, un poco de comunicación, o sea, servir para tantas cosas, ¿no? Que generalmente un golpe de eso que te da la vida te deja un trauma de fondo con el que es difícil convivir, ¿no? Pues la verdad que yo fíjate que nunca lo valoro como se percibe desde fuera, porque claro, yo he ido caminando paso a paso hasta llegar a los casi 46 años, o a lo mejor 46, cuando la gente está viendo esto ya. Estamos ahí. Bueno, sí que lo he dicho muchas veces, ¿no? Fue una lucha, en el momento que sucedió, sí que fue una lucha un poco contra el sentido común, gigantes que eran molinos de viento, ¿no? O sea, porque ese tramo de incertidumbre fue el peor de todo. Sin duda, porque y te voy a contar cuál fue la conclusión, ¿no? A pesar de que pasé procesos físicos pues muy difíciles, porque llegó un momento donde yo no podía ni estar de pie ni 5 minutos, ¿no? Mis amigos siempre me dicen de aquella época que el recuerdo era, oye, vamos a tal sitio, y yo me preguntaba, ¿pero puedo estar sentado? Y vivía pegado a mi pulpo de hielo, tenía un montón por casa y mi madre siempre me tenía un montón de bolsas de hielo preparadas, porque muchas veces llegaba de cenar de por ahí y me ponía el y me quedaba dormido con la bolsa de hielo, ¿no? Y por no hablar de las operaciones, posoperatorios, tal. Pero sí, la incertidumbre, sobre todo de primero, ¿voy a quedar bien? Lo segundo, si quedo bien, ¿volveré a ser el futbolista que era antes de esto? ¿Dónde voy a jugar? Porque claro, para mí en aquel momento jugar en algún lugar que no fuera el Real Madrid ya era una derrota. Me imagino la angustia después de cada operación, por ejemplo, de ponerte a prueba y de preguntarte, ¿habrá salido bien, habrá salido mal, me dolerá, no me dolerá? Tener los 5 sentidos puestos ahí más que en el juego, ¿no? Hombre, el juego formaba parte ya de una galaxia muy lejana. Yo siempre soy optimista por naturaleza y mentalmente bastante fuerte, la verdad, y si me propongo algo, pues voy a por ello y sin desviarme demasiado por el camino. Sí hubo un momento muy crítico que
que fue el día que curiosamente encontramos una solución en Estados Unidos. Fui un primer viaje a Estados Unidos donde la solución que me proponían... Porque el problema que yo tuve es que al quitarme el menisco en la primera operación, al volver a jugar, no haber menisco, el cartílago, hueso con hueso rozaba, el cartílago se empezó a desgastar, entonces yo tenía inflamaciones constantes prácticamente con mirarme. O sea, yo estaba 5 minutos de pie, las rodillas se inflamaban, no podía hacer absolutamente nada, ni darme un paseo. Y fuimos en primer lugar a Estados Unidos, donde no me ofrecían, en Colorado, no me ofrecían una solución, y ya encontramos un sitio en Pittsburgh, o sea, en la Universidad de Pittsburgh, donde hacían trasplantes de menisco a deportistas. Y fuimos allí y el doctor me dijo que... Doctor del Corral, ¿no? Fui con el doctor del Corral y el doctor de allí me dijo que no me podía decir nada explorándome, sino que tenía que hacer una artroscopia, me tenían que ver la articulación por dentro. El doctor me consultó y yo le dije, mira, de que estamos aquí, estoy desesperado, me voy a meter en el quirófano. Y cuando salgo de la anestesia, viene el doctor y me dice, tengo una noticia buena y otra mala. La buena es que eres candidato para el trasplante de menisco. La mala es que pues te tienes que ir a España a recuperarte de esta intervención, 35 o 40 días, te tienes que volver, te vamos a hacer una osteotomía tibial, que es cortarte un trozo de tibia para, claro, ese compartimento externo que estaba comprimido de no haber menisco tanto tiempo, pues se pudiera equilibrar y liberarlo para que cupiera el menisco. Dice, esto es una fractura de tibia, tengo aquí un callo. Dice, estos son 6 meses de recuperación. Para la operación, para prepararme para la operación, ¿no? Dice, 6 meses de recuperación, cuando te recuperes de la osteotomía tienes que volver y te hacemos el trasplante de menisco y de ligamento cruzado, que te lo vamos a cambiar, y estos son otros 18 meses de recuperación. Bueno, yo en ese momento, lo que podía parecer una buena noticia, yo me puse a llorar, rompí a llorar, porque ahí fue cuando confirmé que mi carrera en el fútbol se había acabado. Conseguí volver a jugar, claro. Cuando conseguí volver a jugar, en mis días buenos era el 50%, 60% del futbolista que fui. Y aterricé, Jorge, con 24 o 25 años, que creo que tenía, otra vez en el planeta Tierra, sin saber hacia dónde ir. Decidí tomarme un año sin hacer nada, para saber dónde... Eso lo tendrías que contar más. Eso es una conferencia impresionante, porque hablamos de liderazgo, y el liderazgo más importante de todo es hacia uno mismo, el liderazgo de uno mismo, cómo ser capaz de administrar las frustraciones, ¿no? Y del tamaño de las tuyas, pues tienes ahí un máster. No te digo de gestionar. No te digo que es preferible que lo hayas pasado, pero tienes algo para contar y para... Pues mira, seguramente no hubiese afrontado todo lo posterior de mi vida de la misma forma, porque me quedé solo. Cuando se apagaron los focos no quedó nadie. Mi familia. Te quedaste solo con 24 años, no con 34. Claro, mi familia. O sea, se quedó solo mi familia, el resto de la gente desapareció porque... Yo lo entiendo como algo natural, ley de vida. Tampoco me fustigo, claro, lo que pasa fustigo por ello. Y Jorge, quiero decir que tu ámbito era el del mundo del fútbol, sí. Y de pronto el fútbol te abandona, ¿no? Pero respiré. El día que yo decido... la importancia de tomar una decisión. El día que yo decido retirarme, que fue después de un Getafe y no sé cuántos, que fue el primer partido que jugué de titular ese año, después de muchos meses de... Porque yo llego a Getafe... Estaba en segunda, el Getafe, después de 4 años, tras 9 operaciones, 4 años sin jugar. Y el primer entrenador que estaba allí me dice, es que no te veo bien. Digo, hombre, es que si estuviera bien no estaría en el Getafe. Claro, yo lo que necesito es un poco de continuidad, que entiendo que nadie me la tiene que garantizar, ¿no? El entrenador al final va a intentar ganar los partidos y si considera que yo no estaba... Luego cambian el entrenador y el entrenador que llega me dice, oye, pues me habían dicho que estabas mal, pero yo no te veo tan mal. Te voy a empezar a dar minutos. Me fue dando minutos paulatinamente hasta que un día juego de titular y en el minuto 35 o 40 pues voy a pegar un centro y me rompo el aductor de la pierna buena. Claro, al final tiene una lógica. Protección de la pierna que tenía regular, que tenía el 50%. Y ahí me di cuenta que no me merecía la pena, porque yo para volver a entrenar al día siguiente
después de un entrenamiento... La famosa gota que rebasó el vaso. Tenía que estar todo el día preparando la rodilla para poder entrenar al día siguiente. Y llegó un punto que me cansé de luchar, o no sé, o que no me merecía la pena, y que para mí era muy duro ver el futbolista en el que me había convertido. Que yo el fútbol lo seguía teniendo aquí, pero en el fútbol de élite llegar medio segundo antes o medio segundo después es la diferencia entre ser un crack o ser un jugador normal. Y respiré, Jorge. Decidí dejarlo, llamé a mi padre y me digo, mira, hasta aquí.